Hola mis niños preciosos y mis niñas hermosas, ¿cómo están esta mañana? ¿Bien? Les invito a que oremos ya, ¿les parece? Muy bien. Junto mis manitos, cierro mis ojitos, inclino mi cabeza, oremos todos. Gracias te damos, Padre, que estás en el cielo, por todas las bendiciones. Y a la vez, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entender tu palabra en esta mañana. Queremos que bendigas nuestras familias, Padre querido, también. En el nombre de Jesús te damos la gracia y te pedimos estas bendiciones. Amén. Y ahora vamos enseguida también a alabar a Dios a través de las alabanzas y junto a las tías. ¡Vamos! Hay un versículo en la Biblia que habla acerca de que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así que vamos a cantar acerca de eso el día de hoy. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo amarás. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido a tu enseñanza bíblica de hoy. Y inmediatamente te voy a contar algo muy lindo que me pasó. Hace muchos años atrás conocí a un niño feliz. ¿Y sabes qué? A él yo no lo conozco en persona. Nunca le pude tocar sus manitos, no lo pude abrazar, pero ¿sabes? Sabía yo que era muy feliz. ¿Sabes cómo lo conocí? A través de la Biblia. Y este niño era feliz, ¿sabes por qué? Porque así como tú, Israel, como tú, Luquita Rebolledo, Simón, que son los más pequeños de la clase, él desde chiquito, así de tu misma edad, comenzó a conocer a Dios a través de su palabra. Y esto era la mayor felicidad para él y para los adultos, una felicidad muy grande cuando comenzamos a conocer a nuestro Dios creador. Y por eso este niño era muy feliz. ¿Te gustaría saber quién es este niño? ¿Su nombre? Pues bien, te invito inmediatamente a conocer su historia. ¡Vamos! Este niño vivía en la ciudad de Listra y era hijo de padre griego y madre judía. En aquellos tiempos, niños, la Biblia no era así como ahora, como este libro, sino que la Biblia estaba hecha a través de rollos de papel llamado papiros. Y saben que en la vida de Timoteo influenciaron dos grandes mujeres que amaban profundamente a Dios y tenían una tremenda fe en Él. Estas mujeres eran la abuelita Loida y la mamita Eunice. Ellas se preocupaban día a día, año tras año, en instruir, es decir, en enseñarle a su pequeño Timoteo la palabra de Dios. Le explicaban y le enseñaban el significado de todo lo que ella le leía. Y así fue que Timoteo pasaba años, meses, semanas, días estudiando junto a su abuelita Loida y a su madre Eunice la palabra de Dios. Y él cada día se hacía más sabio e inteligente. Y daba un hermoso testimonio no solo en su casa, sino que fuera de su hogar también. Muchos conocían a Timoteo, a pesar de que era así chiquito como tú, Luquita Rebolledo, como tú, Simón, y como tú, Israel, que son los más pequeños de nuestra clase.
pequeño Dios lo estaba preparando para algo. Y al final vamos a saber cuál era el plan de Dios que tenía con la vida de este pequeñito Timoteo. Y así fue que comenzó a pasar el tiempo. Timoteo aún era pequeñito y de pronto a la ciudad donde vivía Timoteo llegó un famoso misionero, el apóstol Pablo o misionero Pablo. Llegó a predicar el evangelio a ese lugar. Y saben que cuando él predicaba a la gente, después conversaba con las personas y también la gente comenzaba a dar testimonio y decía: Señor Pablo, ¿sabe que aquí en Listra hay un jovencito, muy jovencito, que ama mucho a Dios, estudia mucho la palabra de Dios y sabe que tiene una hermosa conducta, ayuda a los demás y a la vez tiene muy buen testimonio? Y ellos decían que todos querían a Timoteo. Y Pablo en ese momento comenzó a pensar así en su mente y dijo: este joven me puede ayudar mucho a mí. Y así fue que Pablo, el misionero, estuvo un buen tiempo en esa ciudad y conoció al famoso Timoteo, al sabio Timoteo, que desde su niñez, desde los pequeños añitos que tenía, él aprendía los versículos bíblicos de memoria y se instruía gracias a su mamá y a su abuelita, aprendía de las enseñanzas de la Biblia. Y claro, Pablo se dio cuenta que lo que la gente decía era verdad. Todo lo que decían de lindo de Timoteo era una verdad única. Y se hizo amigo de los familiares de Timoteo, de su mamá, de su papá y de su abuelita. Y un día ocurre algo muy especial. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ¿te gustaría irte conmigo a predicar el evangelio a otros lugares? Timoteo se sorprendió y dijo: ¿pero cómo yo? Si yo soy tan pequeño, soy niño todavía. Y él le dijo: tienes lo suficiente de Dios para poder hablarle a la gente. Y Dios tiene un plan precioso para ti. Así que, y a mí tú me haces mucha falta. Y así fue que Pablo conversó con los papás de Timoteo y sus papás aceptaron. Timoteo no daba más de felicidad. Él solo quería servir a Dios, quería predicarle a la gente de Dios y se fue, pero feliz, con Pablo. Y comenzaron a navegar por el mar y comenzaron a ir a una, dos, a muchas ciudades predicando juntos el evangelio. ¿Y sabes qué? Pablo miraba a Timoteo como su hijo, su propio hijo. Lo amaba con todo su corazón y además de eso, para él era su hijo espiritual. Se preocupaba mucho que siguiera aprendiendo de la palabra de Dios, lo aconsejaba y así pasaron años en que ellos anduvieron juntos por muchos lugares del mundo predicando el evangelio, hasta que llegaron a Efesos. Ahí se estaban convirtiendo muchas personas, entregaban sus vidas a Jesús. Aquí se ve que se cumple el plan de Dios. ¿Por qué Dios lo estaba haciendo que aprendiera la palabra de tan pequeñito? Pablo tenía que seguir sus viajes misioneros. Entonces dejó a Timoteo, que aún era muy joven, como pastor de los hermanos de la iglesia de Efesos. Y luego Pablo siguió su viaje. Pablo fue enviado a la cárcel. Esa es otra historia que la vamos a aprender en otro momento, ¿ya? Y desde la cárcel, él se acordaba de su amado Timoteo, de su hijito espiritual, y le enviaba cartas. Seguramente mandó muchas cartas, pero hay dos cartas muy importantes y que hoy en la Biblia son unos libros. El libro de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Fueron cartas que Pablo le mandaba a su hijo Timoteo, aconsejándolo, haciéndole recordar de la fe de su mamá, de su abuelita Loida y de cómo
tenía que comportarse, cómo dar ejemplo y al mismo tiempo qué es lo que él tenía que hacer como pastor en la iglesia. ¿Te gustaría saber los consejos que le mandaba a través de las cartas a Timoteo? Esos mismos consejos son para nosotros, porque también a nosotros nos ayudan en nuestra vida espiritual en estos tiempos. Así que vamos a leer un solo versículo de la Biblia para poder entender los consejos que Pablo le enviaba a su hijo Timoteo. Mira, escúchalo, qué interesante es. Dice en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te desprecie por ser joven o porque tú eres niño. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú y que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Niñas y niños, estos consejos que Pablo le enviaba a Timoteo a través de las cartas no solo eran para Timoteo, sino que también son para ti y para mí, porque están en la Biblia. Y comienza Pablo diciéndole y aconsejándole, sé ejemplo en palabra. Esto quiere decir al hablar, que nosotros al hablar digamos la verdad, que seamos sinceros y que no seamos groseras o groseros con los demás. Luego dice que debe ser ejemplo en conducta. Esto quiere decir que debemos ser respetuosos con las demás personas, ¿ya? Y también esforzarnos al máximo de poder obedecer a Dios, de lo que nos dice a través de su palabra, y a los padres, ser obediente. También dice y le aconseja que debe ser ejemplo en amor, amar a sus hermanos en la fe, a su familia y también a aquellos que no conocen a Jesús. Es difícil a veces poner en práctica este amor o fallamos porque no somos perfectos y es difícil cuando alguien nos ha lastimado o ha hablado mal de nosotros poder perdonar. Y a veces decimos, sí, yo te perdoné, pero después recordamos y cuando Dios nos manda a perdonar, tenemos que también olvidar. Saben, es muy difícil, pero con la ayuda de Dios, si nosotros le pedimos a Él que nos ayude a olvidar y a perdonar, Él lo vamos a conseguir. Luego dice que debe ser ejemplo de vida espiritual. Eso quiere decir que debemos nosotros mostrar a través de nuestros hechos, nuestras palabras, nuestra conducta, que Jesús está en nuestra vida, que todos los demás cuando vean que tú eres diferente puedan querer ser como tú y eso les va a llevar a querer conocer a Cristo. Luego dice también y le aconseja que debe ser ejemplo en fe, mostrar su fe a través de una profunda confianza en Dios y cómo también a través de la oración, cómo Dios contesta nuestras oraciones, porque nosotros cuando pedimos a Dios lo hacemos con fe, creyendo que Él va a responder. Y finalmente le aconseja ser ejemplo y te aconseja a ti y a mí en pureza. Esto quiere decir que debemos cada día apartarnos del pecado, de las cosas que pueden perjudicar nuestra vida espiritual, de que todos podamos cada día consagrarnos más a Dios. ¿Y cómo nos consagramos a Dios? A través de la palabra, escuchándola y leyéndola. Y también teniendo esa comunicación con Dios a través de la oración. Como podemos ver, hoy conocemos a otro niño que desde muy pequeñito Dios tenía un plan y un propósito para él. Timoteo, el plan de Dios era convertirlo en un pastor y lo preparó de pequeñito. A ti también Dios te está preparando para algo. Nadie lo sabe todavía, pero te está preparando para poder que tú seas de mucha bendición para otras personas más. Así que vamos a dar gracias a Dios por este lindo ejemplo y recuerdo de este niño Timoteo,
porque nos ayuda a entender que Él tiene propósitos muy importantes con nuestras vidas. Oremos y demos gracias. Inclinemos nuestra cabecita. Gracias te damos, Padre, porque tú nos recuerdas que somos creación tuya y que tú tienes el control de nuestras vidas. Y queremos, Señor, darte gracias porque sabemos que tienes planes y propósitos. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para poder poner en práctica estos consejos que tú nos has dado a través de las cartas de Pablo a Timoteo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, vamos ahora a ir a aprender nuestro versículo bíblico. Los invito, vamos. Niñas y niños, qué hermoso es saber que Dios tiene planes y propósitos para tu vida y la mía. ¿Y sabes cuál es el mayor plan de Dios? Se encuentra en el versículo de hoy. Ese plan es para ti y para mí. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, que es el numerito grande, y el versículo 15, que es el pequeñito, el versículo dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el mayor plan de Dios. Lo vamos a ver a través de estas imágenes. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Dios, a través de la palabra, si tú la comienzas a conocer como ya lo estás haciendo, a través de Dios, eso te va a hacer sabio para lograr entender el plan y propósito de Dios, su mayor plan, el más grande, que es la salvación a través de Jesucristo, creyendo por fe en Él y en su palabra. Vamos ahora entonces, las niñas, a aprenderlo primero. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas, has sabido, hasta ahí nomás, y que desde la niñez has sabido. Ahora los niños, las sagradas escrituras. Muy bien. De nuevo las niñas, las cuales te pueden hacer sabio, los niños, para la salvación, que es en Cristo Jesús. Entonces, una vez más lo repetimos. Y que desde la niñez has sabido. Muy bien, todos juntos. Las sagradas escrituras, que es la Biblia, ¿cierto? Las cuales te pueden hacer sabio, inteligente y descubrir qué cosa para la salvación. Descubrir el plan de Dios a través de Jesucristo, que nos dio la oportunidad de regresar a Él, ¿cierto? Porque a través de Él obtenemos la salvación y podemos pertenecer a la familia de Dios nuevamente. Ahora vamos a escuchar a ustedes, ¿cierto? Y me despido diciéndote: Jehová te bendiga y te guarde, no solamente a ti, sino que a toda tu familia, que tengan una linda y bendecida semana. Y un besito para cada uno de ustedes. Chao, chao. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo 3:15. Y desde la niñez has sabido sagradas escrituras. Segunda y Mateo 3:15a. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo 3:15a. Chao, chao, todas bendiciones. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras.
escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Adiós, tía. Segunda de Timoteo 3:15. Adiós, tía. Chao, te amo mucho. Rafita también te manda saludos. Que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Segunda Timoteo 3:15a. Chao. Que desde Que la niñez de niñez ha sabido ha sabido las sagradas las escrituras. escrituras. Segunda Segunda Timoteo Timoteo 3:15. 15. ¡Chao, tía! ¡Te amo mucho! Segunda de Timoteo 3:15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Bendiciones, tía. Chao. Segunda de Timoteo 3:15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio a la salvación. Bendiciones, tía. Chao. Y tan grande era su amor por nosotros que Él un día murió en la cruz por ti y por mí. Aunque en palacios él vivía, en un pesebre nació, y desde pequeñito sirvió con amor. Oh, 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 oh. El amor de Jesús puedo ver en la cruz. Tanto, tanto me amó que me dio salvación. El amor de Jesús puedo ver en la cruz. Tanto, tanto me amó que me dio salvación. Resucitó al tercer día. ¡Qué felicidad! Ahora está ya en el cielo, muy pronto volverá. Ja, 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 ja. El amor de Jesús puedo ver en la cruz. Tanto, tanto me amó que me dio salvación. El amor de Jesús puedo ver en la cruz. Tanto, tanto me amó que me dio salvación. La 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 la. El amor de Jesús. La 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 el amor de Jesús. Lo que hoy te quiero contar es una historia sin igual de un joven consagrado, un ejemplo singular. Es el joven Timoteo, que misionero fue, que con el apóstol Pablo se mantuvo fiel. Un joven que el temor lo convirtió en valor, hijo de un padre griego que a Cristo prefirió. En Corinto y en Listra evangelizó, desde Troas a Filipos y Berea predicó.
Tal como Timoteo, tú y yo podemos ser, sirviendo y anunciando a Jesús con poder, compartiendo el mensaje de esperanza y de amor. Mi capitán es Cristo y yo su fiel conquistador. Un joven que el temor lo convirtió en valor, hijo de un padre griego que a Cristo prefirió. En Corinto y en Listra evangelizó, desde Troas a Filipos y Berea predicó. Tal como Timoteo, tú y yo podemos ser, sirviendo y anunciando a Jesús con poder, compartiendo el mensaje de esperanza y de amor. Mi capitán es Cristo y yo su fiel conquistador. Tal como Timoteo, tú y yo podemos ser, sirviendo y anunciando a Jesús con poder, compartiendo el mensaje de esperanza y de amor. Mi capitán es Cristo y yo su fiel conquistador. Mi capitán es Cristo y yo su fiel conquistador.